Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Teoría de las Formas de Gobierno. Mi nombre es Daniel Paz y los voy a acompañar durante esta clase. En la clase anterior hemos hecho una introducción y hemos hablado de Heródoto, y en esta ocasión vamos a hablar de Platón. Aquí nos enfocaremos en el estudio que hace Platón de las formas de gobierno en su obra La República, en la que dedica a nuestro tema dos libros, el octavo y el noveno. Y terminamos con un señalamiento al político, que es otra obra de Platón. Vamos a comenzar con el contexto pesimista de Platón. Luego presentaremos su modelo ideal y para finalmente contrastarlo con las formas reales y corruptas, analizando su secuencia y las causas de su degeneración. El diálogo La República es una descripción de la república ideal, que tiene como fin la realización de la justicia, entendida como la atribución a cada cual de la tarea que le compete de acuerdo con las propias aptitudes. Esta república es una composición armónica y ordenada de las tres clases de hombres: los gobernantes / filósofos, los guerreros y los que se dedican a los trabajos productivos. Lo que hemos hablado de Heródoto es importantísimo porque es el primer debate documentado sobre las formas de gobierno. Tenemos que fijarnos que cada defensor alaba su forma favorita y critica a las otras dos. Otanes alababa a la democracia, Megabizo a la aristocracia y Darío a la monarquía, y hablaba en detrimento de las otras formas de gobierno. Entonces habíamos catalogado tres formas buenas y tres formas malas. Lo interesante es que Platón va a darle una vuelta de tuerca más pesimista. Mientras que Heródoto muestra que cada forma puede ser buena o mala según quien la defienda, Platón sostiene que todas las formas reales son malas. El único gobierno bueno está fuera de la historia. ¿Por qué? Porque Platón vivió la decadencia de Atenas, vio morir a Sócrates y había perdido la fe en la política real. Para él, la historia no es un debate entre opiniones válidas, sino una caída inevitable. Entonces aquí está la piedra angular de esto. Platón no es un idealista ingenuo. Él sabe que su república jamás existió, pero la construye como un modelo de comparación. Platón tiene en mente el estado perfecto para criticar a los estados reales. La justicia para él no es dar a cada uno lo que merece en un sentido abstracto, sino armonía social, que cada clase cumpla su función sin intromisión. Si los zapateros quieren gobernar o los filósofos se dedican a hacer zapatos, la ciudad se corrompe. Este modelo ideal es ahistórico, no está en el tiempo, no nace ni muere, y precisamente por eso sirve como vara para medir la decadencia histórica. Platón es un conservador pesimista. No cree en el progreso. Para él el tiempo es un río que nos aleja de la fuente pura. ¿Y por qué? Porque vivió la guerra del Peloponeso, la derrota de Atenas, el gobierno de los 30 tiranos y la condena a muerte de Sócrates por una democracia restaurada. Para Platón la democracia no es la cima de la civilización, sino un peldaño hacia la tiranía. Esta visión pesimista tiene una consecuencia política tremenda. La salvación no viene de la historia, sino fuera de ella. Es decir, la única esperanza es que un filósofo se convierta en rey o que un rey se haga filósofo. Y este evento, según Platón, es casi milagroso. Hay que tener mucho cuidado porque es fuente de confusión. Platón siempre habla de 6 formas, pero no como Aristóteles, 3 buenas y 3 malas. Él usa monarquía y aristocracia como 2 nombres para la misma constitución perfecta. Da igual si gobierna uno o varios filósofos, lo importante es que gobierne el conocimiento. Las otras 4 son las que realmente existen en la historia y todas son corruptas, aunque en grados distintos. La timocracia es la menos mala, la tiranía es la peor. Noten que la democracia no es la peor, sino que está en el tercer lugar de la escala descendente, porque antes de la democracia viene la oligarquía y después de la democracia viene la tiranía. La democracia es para Platón un trampolín hacia la tiranía. La timocracia es una invención platónica, no aparece en Heródoto ni en la clasificación tradicional. Platón la introduce como una forma de transición entre la aristocracia ideal y las formas claramente corruptas. Timea viene de honor, es el gobierno de los guerreros ambiciosos, por ejemplo, Esparta. Esto es crucial porque muestra que Platón no es un igualitarista, prefiere a los guerreros que a los comerciantes, pero prefiere a los filósofos sobre todos. La timocracia es un gobierno de hombres de acción, no de pensamiento, y precisamente por eso su corrupción es cuestión de tiempo. La ambición de honor
lleva a la competencia desmedida, la acumulación de riqueza para financiar el prestigio, y eso abre la puerta a la oligarquía. Tipo de hombre, duro con los esclavos, sumiso a las autoridades, amante de los honores, aspira a mandar por su actividad bélica. La oligarquía es el gobierno de los ricos, pero cuidado, Platón no critica la riqueza en sí misma, sino cuando el afán de lucro se convierte en el principio rector del Estado. Acá la pasión dominante se dice que es la ansia de riqueza. Vicio, el oro y la virtud. Este es un tema recurrente, la discordia entre clases. Más adelante, en el paso de oligarquía a democracia, Platón describe cómo los poderes se rebelan contra los ricos, pero su diagnóstico es pesimista. Esa rebelión no lleva a la justicia, sino a un gobierno igualmente corrupto, la democracia, que a su vez prepara el terreno para el tirano. Un detalle interesante que Platón dice que el hombre oligárquico es aquel que, habiendo visto a su padre arruinado por la ambición política, decide refugiarse en el dinero. Es un fruto de miedo, no de la virtud. El tipo de hombre es hombres deseosos de supremacía y honores, se vuelven avaros y se vuelven codiciosos. Y acá quizás viene la parte más polémica. Platón nos obliga a pensar qué pasa cuando la libertad no tiene límite. Para él la democracia es el gobierno de la licencia, donde cada quien interpreta la ley a su antojo. En la democracia los padres se acostumbran a tratar a sus hijos como a iguales suyos, a temerles incluso, a tenerles miedo. Los hijos se igualan con los padres, no les tienen respeto. Platón está describiendo una sociedad sin jerarquía, sin autoridad, donde la igualdad se ha vuelto indiferenciación. El resultado es el desorden. Se genera una demanda de orden a cualquier precio, y ahí aparece el tirano. Hay desorden familiar y social, los padres tienen temor a los hijos, los maestros miman a los alumnos, algo que puede resultarles bastante familiar en estos días. Pero hay una sutileza que rescatar del diálogo el político. Platón distingue entre la democracia buena, con leyes, y la democracia mala, sin leyes. La primera es la peor de las formas buenas, la segunda, la mejor de las formas malas. Esto significa que entre los gobiernos corruptos, entre todos los gobiernos corruptos, la democracia es el menos malo, pero sigue siendo corrupto porque pone la libertad individual por encima de la unidad y la sabiduría colectiva. Y llegamos al fondo, la tiranía es la forma más alejada de la justicia. Platón describe con imágenes brutales que el tirano prueba con la lengua y con sus terribles labios la sangre del prójimo. Es el hombre que ha dejado de ser humano para convertirse en bestia. Acá la pasión dominante es la violencia, los deseos ilícitos. Más inquietante es el mecanismo de llegada a la tiranía. El tirano es un dictador que da un golpe de estado en un día. Se presenta como protector del pueblo contra los ricos oligarcas. La democracia, al generar anarquía, hace que el pueblo añore a un líder fuerte que ponga orden. Y ese líder, una vez en el poder, se vuelve violento, arbitrario y acaba con todas las libertades. ¿Les suena familiar esto? Platón describe el ciclo que luego repetirán pensadores como Polibio y Maquiavelo. Democracia lleva a anarquía y esto lleva a tiranía. Es una elección que se ha visto repetidas veces en el siglo XX y sigue vigente hasta hoy. Entonces tenemos la secuencia de la degeneración. Esta flecha es el resumen de todo lo dicho anteriormente. Cada paso es una degradación. ¿Pero por qué es tan rígida esta secuencia? Porque Platón cree que el cambio político no es arbitrario, sino que sigue una ley moral. El abuso del principio propio de cada gobierno conduce al gobierno siguiente. El honor en exceso lleva a la ambición lleva a la codicia a la envidia de los pobres, la rebelión de los pobres a la democracia y la democracia al caos que genera un tirano. Platón dice cómo se vuelve a la aristocracia, no. Él solo muestra la caída. La salida para Platón no está en la historia, sino en un cambio radical fuera de ella. La educación filosófica de un gobernante. Entonces tenemos que, básicamente, no hay una alternativa propuesta. Todo esto es gradual y solamente se produce en una sola dirección. Tenemos entonces que este es uno de los análisis más originales de Platón. No explica el cambio político por grandes fuerzas económicas o sociales, sino por drama psicológico y familiar. La ciudad cambia cuando los hijos no quieren ser como sus padres.
El hijo del político arruinado se vuelve empresario avaro. El hijo del empresario avaro, al ver la riqueza sin límites, se vuelve un demócrata que desprecia el dinero. Y el hijo del demócrata, criado en el libertinaje, se vuelve tirano. Aquí se señala que este es un ejemplo de heterogénesis de los fines. Cada generación intenta corregir los excesos de la anterior, pero comete excesos opuestos. La dialéctica platónica es inconsciente. Nadie quiere la tiranía, pero todos los pasos la preparan. Exceso de honor, ambición desmedida. Exceso de riqueza, avaricia y discordia social. Exceso de libertad, libertinaje. Exceso de poder, tiranía. El concepto del justo medio está implícito acá. La virtud está en el equilibrio, el vicio en el exceso. Pero Platón es más pesimista que Aristóteles. Cree que la historia es una máquina que siempre produce excesos y por tanto siempre cae. Cito textualmente: la discordia es el peor de los males, la anarquía, que representa el fin del Estado, o la situación más favorable para la tiranía. Aquí hay un punto de inflexión ideológico que debemos destacar. Para los que son pensadores liberales modernos como Montesquieu, el problema principal del Estado es cómo limitar el poder para proteger la libertad individual. Para Platón el problema es cómo mantener la unidad del Estado frente a las facciones. La libertad individual para él es secundaria y muchas veces peligrosa. La discordia o stasis es el cáncer del cuerpo político. Platón distingue dos tipos: la que se da entre los propios gobernantes, luchas internas por honor o riqueza, y la que enfrenta a gobernantes y gobernados, la lucha de clases. La primera lleva a cambio dentro del mismo tipo de élite, la segunda lleva a cambio de clase y por tanto a la democracia o a la tiranía. Acá podemos ver las distintas clases sociales: gobernantes, filósofos, guerreros y productores. Alma que se les corresponde: los gobernantes tienen un alma racional, los guerreros un alma pasional y los productores un alma apetitiva. La forma de gobierno de los gobernantes filósofos es la aristocracia ideal, la de los guerreros la timocracia y la de los productores puede ser oligarquía, democracia o tiranía. Esta es la culminación del sistema platónico, el paralelismo entre el alma individual y la ciudad. Así como el sabio gobierna sus pasiones con el corazón, el filósofo rey gobierna la ciudad con la sabiduría. Cuando el alma está desordenada, es decir, cuando la pasión o el deseo dominan a la razón, el Estado también lo está. La timocracia corresponde al alma timótica, la pasión, la ira, el honor. Es una forma intermedia, no es racional pura, pero tampoco es puro deseo material. Las otras tres corresponden al alma apetitiva, pero se diferencian por el tipo de deseo que las mueve. El oligarca busca deseos necesarios: comida, techo, riqueza básica. La democracia busca lujos, placeres innecesarios, es decir, busca deseos superfluos. Y el tirano busca deseos ilícitos, violentos y prohibidos. Es decir, tenemos una gradación en la perversión de los apetitos. Para cerrar, hacemos un balance. Platón nos deja una teoría poderosa pero profundamente pesimista. Su gran innovación es haber anclado la política en la ética y la psicología. Las formas de gobierno son reflejo de las almas de los gobernantes. Y como las almas tienden a la corrupción, por exceso la historia es una caída. Sin embargo, el problema de Platón es que no tiene respuesta política para el ascenso. Su única salida es el filósofo rey, un evento que es totalmente extraordinario, hasta digamos casi divino. Eso es muy bonito en teoría, pero en la práctica no sucede. Por eso, la siguiente teoría, la de Polibio y su gobierno mixto, intentará resolver esta fragilidad. Polibio dirá: si las formas simples siempre se corrompen, mezclémoslas para que se controlen mutuamente. Así nace la idea del equilibrio de poderes, que luego llegará a Montesquieu y a nuestras constituciones modernas.